Hola, buenos días. Hoy os voy a dejar la receta de pan de centeno con varias harinas y ciruelas pasas. Este pan lo hacían antiguamente nuestras abuelas porque es muy rico en vitaminas y tiene muchísimas propiedades, pero además sobre todo es rico en fibra. Por ahí está mi gato. Bueno, que he mirado en internet algunas de las propiedades que tiene este pan y os las voy a dejar por aquí abajo, ¿vale? Venga, hasta luego, espero que os guste. Lo primero que hago es preparar todos los ingredientes para que no se me olvide ninguno. Le añado un poquito de agua de la que tengo reservada para la receta a la levadura y la dejo reposar aparte. Pico 50 gramos de ciruelas pasas. Ya he preparado los ingredientes: 200 gramos de harina de centeno, 100 gramos de harina integral, 100 gramos de harina de trigo, 300 mililitros de agua, 10 gramos de levadura fresca de panadero. Yo he puesto la mitad de la pastilla, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, son como unos 10 gramos, 50 gramos de ciruelas pasas, unas poquitas de uvas pasas que son opcionales. Podéis unificar las harinas y poner 400 gramos de la que queráis. Os digo que la harina de centeno es pegajosa, con lo cual si la mezcláis la amasaréis mejor y además combina las propiedades de las otras harinas. Voy incorporando los ingredientes a la amasadora, pero se puede amasar a mano. Me contaba mi madre que mis abuelos tenían un horno de piedra y hacían pan para muchas personas. Entonces lo que hacían era, con un trapo húmedo, cubrían la masa para que no se les resecara, fermentara mejor, y cuando lo metían al horno quedaba más crujiente. Esto ya va cogiendo forma. La tengo como 10 minutos ahí amasando sola. La vamos a amasar un poquito a mano para después ponerla en una base. Eso hará que nos coja un poquito de aire. Como veis, es una masa muy pegajosa. Nos ayudamos con un poquito de aceite de oliva o con un poquito de harina. Buscamos este punto en la masa, que se nos quede como más suave al tacto y ya no se pega tanto.
¿Veis qué brillante y suave está la masa ahora? La ponemos en una base. Preparo la base con un poquito de aceite para que no se pegue. Vamos a cubrirla con un film y con un paño. La vamos a dejar hasta que doble su tamaño. Aquí tenemos la masa después de una hora. Truquito de la abuela, pero en vez de gasa lo vamos a hacer con el papel de hornear. Lo arrugo bien, lo sumerjo en el agua y lo estrujo. Le saco toda el agua y me quedará húmedo. Amasamos de nuevo para sacar el gas del fermento y que no nos sepa a harina, y es el momento de incorporarle las ciruelas. Espolvoreo con spray un poquito de agua y ahora lo dejo reposar. En media hora estará lista para meter al horno. He precalentado el horno a 200 grados arriba y abajo y ahora lo bajo a 180. Mientras tenemos el pan en el horno, os he dejado por aquí algunas de las propiedades que he encontrado en internet, por si os interesa leerlo. Mirad cómo ha quedado este pan y cómo cruje.
hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os suscribáis, que me regaléis un like, que nos vemos en el siguiente vlog. Muchas gracias a todos.